Santo Evangelio según San Mateo. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. Un evangelio corto, hermanos y hermanas, pero con una gran enseñanza. Todo el mundo tiene acceso a nuestro Señor Jesucristo y nadie se lo debe de impedir. En el caso de hoy, pues específicamente, particularmente con los niños, pero de verdad que el acceso a Jesús es para todo el mundo y nadie lo debe de impedir. Estamos en una sociedad y tú y yo vivimos en una sociedad con control de acceso, con letreros que impiden el libre acceso o se reservan el derecho de admisión. ¿No te has encontrado tú con alguno de esos casos? O en ciertos lugares no se admiten menores, no se admiten infantes. Hermanos y hermanas, la sociedad se mueve en torno a eso. De hecho, algunas invitaciones son tan exclusivas que se llaman VIP. Very important person, o sea, para una persona muy importante el asiento es simplemente para ella y no para nadie más. Así se mueve el mundo, hermanos y hermanas, y en esto lo que se destaca es un excluir, un rechazar, un no querer que estas personas participen, entren, sean acogidas, hermanos y hermanas. Y en el tiempo de Cristo pasaba lo mismo. En el tiempo de Jesucristo pasaba con las mujeres y pasaba con los niños porque tenían un signo de impureza legal. Y por eso los hombres no se dedicaban tanto a los niños, se acercaban los niños a sus madres y las madres a sus niños, y había una contaminación en ellos por parte de la ley y por lo tanto los mantenían distantes. Eso lo hemos visto nosotros en otras predicaciones aquí de la palabra de Dios y en otras reflexiones. Por lo tanto, lo que tenemos que ver aquí hoy, hermanos y hermanas, es cómo Jesucristo va abriendo este acceso a todo el mundo, y no tienen que ser solamente niños. De hecho, Jesucristo en muchos momentos de su vida, grandes milagros fueron hechos por niños. O también vemos cómo acogió a personas que le quisieron impedir a Jesucristo que los viera, los tocara o estuviera sobre cada uno de ellos. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Trataron de impedir que Jesucristo se quedara en su casa y hablara con él porque era un pecador. ¿Te acuerdas también, hermanos y hermanas, de la mujer samaritana, que los mismos discípulos quisieron impedirle que hablara con esa mujer, porque un maestro, un rabino no debe hablar con una mujer a solas? Había muchos impedimentos en aquel tiempo, incluso impedimentos como que se escandalizaron y no querían que Jesucristo le ofreciera el seguimiento como discípulo a Leví, porque era cobrador de impuestos también, que no se acercara a los leprosos, que no caminara con personas contaminadas, que no se dejara tocar por fulano y mengano. Ciertamente todo esto lo rompió nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ver entonces aquí en la reflexión que hay libre acceso, hermanos y hermanas? Que por lo tanto el acceso no está controlado. Y yo creo que tenemos que pensar hoy así en cuanto a las cosas de Dios, la religión, la fe. Hermanos y hermanas, las cosas del Evangelio no tienen acceso controlado, no se reservan el derecho de admisión. Aquí, en el momento de gracia que estamos viviendo tú y yo antes de la segunda venida de Cristo y después de su muerte, la acogida es para todo el mundo, hermanos y hermanas. Todo el mundo tiene libre acceso a acercarse a nuestro Señor Jesucristo y nadie se lo debe de impedir. Con jóvenes y con niños, piensa en esto. La hija de la Sirofenicia, una niña. La hija de Jairo, una niña de 12 años. El hijo de la viuda de Naín, también un niño. El hijo del funcionario público, también un niño. Acogió, y también Jesucristo hizo sanaciones por cada uno de ellos. O sea, que el espíritu de Jesucristo es el de recibimiento.
Y siempre que hablamos de niños, hablamos de los pequeños y tenemos que ampliar ese marco, maximizarlo, no minimizarlo, que esto solo tiene que ver con niños y niñas. Esto tiene que ver, hermanos y hermanas, precisamente con todos aquellos que tal vez son excluidos, que no se les permite acercarse o entrar. Y de eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas. Mira cómo es nuestra idea fuerza. No hay control de acceso para llegar a Jesús. En nuestro discipulado, en nuestra vida espiritual, en nuestro camino a la santidad, recuérdalo, no hay acceso controlado para aquellos que están buscando al Señor y llegar a Él. Lo que mueve hoy el Evangelio, hermanos y hermanas, si los hombres no se ligan con los niños porque se contaminan, entonces, ¿quiénes son los que traen los niños a Jesús? Los que traen a los niños a Jesús son sus madres. El versículo 13 dice, entonces trajeron a Jesús a algunos niños para que le impusiera las manos y rezara por ellos. Esa es la primera parte del versículo 13. Los que traen a los niños y a sus niñas, a sus hijos y a sus hijas menores son las madres, hermanos y hermanas. Por lo tanto, ¿qué están buscando? Bueno, que el Señor le imponga las manos para que transmita su poder sobre ellos y para que rezara por ellos. Cosa muy laudable, hermanos y hermanas, y cosa que no se le debe impedir. Pero el mismo versículo 13 dice que los discípulos los recibían muy mal. Ahora, no es porque los discípulos tuviesen una adversión de que no les gustaban los niños, es que en la época, como hemos dicho ya, había unas normas de impureza legal, hermanos y hermanas, que no querían que se tocaran los niños o las mujeres porque se contaminaban. Y entonces los discípulos están protegiendo a Jesús, no los toques o no los acerquen a Él porque lo van a contaminar. Eso no le impidió a Jesús lo que estaba haciendo. Pero fíjate cómo vamos cayendo en cuenta acerca de lo que Cristo quiere. Las madres son las que acercan a Jesús a los niños. Y prácticamente, ¿de quién hemos recibido nosotros los primeros ABC, catequesis, acercamiento a la fe? Si no ha sido de la abuela, ¿verdad? O de la madre. Casi siempre es de una mujer la que nos lleva y nos acerca a las cosas de Dios y con buenas intenciones, ¿no? Para que gocemos nosotros de las bendiciones y de las riquezas que tiene Jesús que ofrecer. Entonces, hermanos y hermanas, el versículo 14, Jesús les dijo, dejen a esos niños y no le impidan que vengan a mí. Libre acceso, ahí está. Libre acceso. Niños y niñas pequeños, diga la religión, diga la ley, que ellos están pues contaminados, son impuros, me van a contagiar a mí, eso es como algo nocivo. No, Jesucristo no cree en esa norma y por lo tanto déjenlo que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. El reino de los cielos que hemos dicho aquí que es la presencia de Dios, la obra de Dios, pertenece, dice Jesús, a los que son como ellos, a los niños y a nosotros también, porque somos como ellos. Aquí ya lo dijimos antes, no es cuestión de volver a una infancia, no es cuestión de volver a una niñez, es que hay unas cosas esenciales en los niños que les hace pertenecer al reino de los cielos y yo las quiero. Y yo las tuve porque yo fui niño, pero las perdí por el camino y las tenemos que rescatar. Por lo tanto, ya en el versículo 15, hermanos y hermanas, Jesús concluye, Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Hizo lo que habían pedido las madres y con mucha alegría y con mucho entusiasmo los acoge. Esto es, hermanos y hermanas, una bendición para todos nosotros, ya que estamos dentro de una sociedad que hemos dicho que tiene sus limitaciones y hasta un acceso controlado. ¿Limitamos nosotros el acceso a Jesús de algunas personas? ¿Limitamos nosotros el acceso a nuestro Señor Jesucristo, a la misa, al grupo apostólico? ¿Por qué el que pide dinero, el limosnero, el deambulante se queda afuera y no entra? ¿Tendrá miedo porque no me aceptarán, porque estoy sucio, barbudo, apesto, no me he bañado? ¿No me atrevo a entrar porque piensa él que el acceso es controlado? ¿O será porque ya ha tenido una experiencia de que alguien le dijo, quédate afuera, aquí no entres, pero quédate afuera? Todo esto es lo que nosotros tenemos que examinar. En el caso de los niños, hermanos y hermanas, piensa en esto. Si nosotros aprendemos la fe ya cuando somos adultos, nos hemos dado cuenta que
nuestros primeros rezos, el Padre Nuestro, nuestras primeras oraciones, conocimiento acerca de Jesús, de Dios, de lo que significa para nosotros, vino de abuela o vino de una madre muy entregada a las cosas de Dios. Esas madres, esas abuelas nunca impidieron que nosotros nos acercáramos a Jesús. Por lo tanto, los primeros que pueden impedir que un niño o una niña se acerquen a Dios, ¿quiénes son? No es el sacerdote, no es la monja, hermanos y hermanas. ¿Quiénes son? ¿Podrían ser sus padres? Porque de los padres es que nosotros recibimos todo al principio, ¿sí o no? De hecho, el lenguaje que nosotros hablamos lo aprendimos a hablar en casa. ¿De quién? De papi y mami. El nombre que tenemos lo tenemos porque nos lo dio nuestro padre o nuestra madre. La comida que comimos, los vestidos que usamos, las cosas que tuvimos, vinieron por nuestros padres. Ellos fueron los que fueron capaces de permitir ciertas cosas cuando nosotros no podíamos decidir ni tener libre albedrío. Y no es que sean impuestas, pero para los padres era lo mejor. Este es tu mejor nombre, esta es tu mejor comida, este es tu mejor zapatito, este es tu mejor película que tienes que ver, programa de televisión que tienes que ver. ¿Son los que limitan o son los que permiten? Entonces aquí también hay un cuidado que tienen que tener, hermanos y hermanas, los padres. ¿Se limitará el acercamiento a Jesús por parte de un padre o una madre que cree y dice hoy en día que yo no lo voy a bautizar ni lo voy a llevar a la catequesis porque es infante, no tiene uso de razón y no puede decidir? Cuando él sea mayor de edad y pueda decidir por sí mismo, entonces que decida con quién quiere estar, qué religión quiere tener o no tener, o con cuál de ellas se quiere bautizar. Pero por ahora yo no lo voy a hacer. ¿No sería eso limitar acceso a Jesús? No estamos coartando la libertad de cualquier niño, hermanos y hermanas, o niña cuando son bautizados como infantes. Por lo que hemos dicho ahorita, el niño y la niña pasan por un tiempo y pasan por una edad, hermanos y hermanas, donde no pueden decidir por ellos mismos y sus padres tienen el control. Sus padres son los que pueden tomar las mejores decisiones ponderadas y por la experiencia de lo más conveniente para sus hijos. Por eso les permiten ir aquí y no les permiten ir allá. Por eso les permiten tener o no tener. Porque en ese momento necesitan que, de que sus padres sean los que manejen y controlen lo que ellos tienen acceso. Pero limitar el acceso, hermanos y hermanas, por principios modernos, ideas modernas, en términos de elegir una religión, de ser bautizado, eso impide el libre acceso a las cosas de Dios. En eso tenemos que crecer muchos de nosotros, hermanos y hermanas. Por eso es que la iglesia en muchos momentos se pone hasta un poco exigente en términos de un buen padrino o de una buena madrina, porque estamos buscando lo mejor para el niño. No puede ser cualquier tipo de persona, tiene que ser una persona que dé ejemplo, que tenga vida moral, que tenga vida sacramental, para que el niño se deje guiar en base a la inspiración que me da padrino y madrina de las cosas de Dios, de vivir el mundo. Entonces, por eso es que existen estos requisitos. Hay quien ve que son exagerados, que no se deben de tener, que lo más importante es el propio bautismo del niño y no tanto los padrinos. Pero hermanos y hermanas, estamos buscando que el acceso que pueda tener el niño correcto, ¿verdad?, moral, delante de Dios y que pueda llegar a las cosas de Dios. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, es importante ver el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Es importante. Una de las cualidades que perdemos nosotros ya como adultos, o muchos de nosotros lo podemos perder, es que se nos va la esperanza. El niño, hermanos y hermanas, está para Cristo y está para Dios, es lo que nos dice la Sagrada Escritura, presente en el misterio de una vida que empieza totalmente llena de esperanza. El niño no tiene los prejuicios que nosotros tenemos, no tiene la experiencia que nosotros tenemos, todo es nuevo, todo tiene un aire, hermanos y hermanas, de amanecer, ¿no? Y por lo tanto no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. El niño vive de esperanza.
El niño vive de sueños, de ilusión, de lograr, de hacer, de conquistar, de descubrir. Y a veces eso lo hemos perdido nosotros. El que está en el reino, el que está en la presencia de Dios, no puede perder la esperanza de un nuevo mañana, de un nuevo mundo, de que las cosas mejoren, de que me vaya mejor y de que sane en medio de la enfermedad, en que venga la bendición por parte de Dios, en que Dios cumpla las promesas que tiene sobre cada uno de nosotros. Eso es importante porque el que tiene esperanza, hermanos y hermanas, pertenece al reino de los cielos y lo recibe. Los niños son así, las niñas son así. Tú y yo también debemos ser así, de acuerdo a la palabra de Dios hoy. Importante, hermanos y hermanas, verlo desde ese punto de vista. Pertenecer al reino de los cielos como los niños. ¿Todavía pertenecemos al reino de Dios? ¿Todavía recibimos el reino de Dios? Esto es lo que tenemos que ver. Jesús, hermanos y hermanas, en esta relación con los niños, descubre en estos niños que son un tanto desconocidos para Él, lo que es ser padre, porque Jesucristo es hijo, porque habla de un Dios Padre y lo transmite. El Padre quiere lo mejor para los hijos. El Padre protege a los hijos, cuida, tiene amor, los acoge, los hace participar, y eso es lo que proyecta nuestro Señor Jesucristo aquí también, ¿no? Son hijos de Dios, hermanos y hermanas, son hijas de Dios. ¿Y quién puede limitar? ¿Quién puede excluir? ¿Quién puede controlar un acceso de parte de alguien que busca las cosas de Dios? Porque como que yo creo tener una potestad de quién se acerca o quién no se acerca a Dios. Eso no es así, hermanos y hermanas. Y con eso estaremos concluyendo ahorita nuestra palabra, por eso no voy a abundar mucho acerca de eso. Aquí lo que tenemos que ver, hermanos y hermanas, es el niño también. En muchos momentos los niños no consiguen lo que se merecen, ¿no? Hay que tener algo gratuito para ellos. Nosotros los adultos buscamos a través de todos los recursos y los instrumentos que tenemos lo que queremos, ya sea por el trabajo, ya sea por las amistades, las conexiones, hermanos y hermanas, lo que podemos hacer. Pero un niño está limitado. Un niño a veces no consigue lo que se merece, aunque sea algo necesario. Vive de la gratuidad. Y eso también Jesucristo lo entiende en el niño, en aquello de pertenecer al reino de los cielos, ¿no? De recibir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, es algo gratuito de parte de Dios. Y también en nosotros es algo gratuito, que no nos lo merecemos, pero que Dios nos lo da por lo que ha pasado en nosotros con toda la historia del Viernes Santo, que ha sido por nuestro rescate y ha sido también por nuestra salvación. Aquí importante ver en padre y madre, hermanos y hermanas, es que los padres, hermanos y hermanas, no están como para controlar a los hijos o para dominar a sus hijos, al niño. Y a veces el control, el manejo de ciertas situaciones es excesivo, ¿no? Para Jesús los niños están para amarse. Los niños están, hermanos y hermanas, para educarlos. Los niños están para que crezcan, para que se realicen como personas y se les respete su dignidad. Pero a veces el tener un acercamiento hacia los niños, hacia las niñas de control, hermanos y hermanas, como si fueran caballos salvajes a quienes hay que domar, tengamos cuidado con eso. Que no se acerquen, que no entren. No, vamos a separar a los niños de la congregación y vamos a hacer un cuarto de cristal para que no molesten, para que no alboroten. Eso se justifica por un lado, ¿verdad? Porque hay madres lactantes, porque hay niños, pues hermanos y hermanas, que no tienen control los padres de cuándo gritan, de cuándo lloran o cuándo van a estar llorando y gritando por un largo tiempo en una misa. ¿Quién tiene control sobre eso, verdad? Pero segregar, quitar, está ese beneficio del silencio, de la quietud en la casa de Dios. Pero echarlos aparte o sacarlos aparte, todo esto uno se lo tiene que cuestionar. Porque yo quiero estar cómodo en la misa, aléjalos en un cuarto y que estén allá, distantes. Cosas que hay que pensar. Es un bien por un lado, pero es un menos bien por el otro, es menos bueno por el otro. Son cosas que tenemos que evaluar, hermanos y hermanas, y pensar bien.
delante de Dios cuando pues estamos viendo el mensaje que envía Jesucristo y lo que practica nuestro Señor Jesucristo con cada uno de estos niños. Así que es importante, hermanos y hermanas, verlo desde ese punto de vista. Lo que Jesucristo hace con los niños, lo que Jesucristo hace con los pequeños, tiene que ser ejemplo para cada uno de nosotros. Y no solamente por lo que hace Jesús con ellos, sino por lo que ellos son delante de Dios en términos de que el reino pertenece a cada uno de ellos. Vamos a ver, hermanos y hermanas, cómo concluir. Recuerda que en el Evangelio siempre Jesucristo ha pedido hacia el prójimo la máxima acogida de parte de nosotros, incluyendo niños y niñas, pecadores, paganos, hombres, mujeres, ancianos, lo que sea. Máxima acogida es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente una máxima acogida, sino que entre los hijos de Dios, hermanos y hermanas, y a quien tiene a Dios como Padre, tiene que haber máxima igualdad entre los unos y los otros, porque un niño es pequeño y no es adulto, porque un niño es un infante y no es un adulto. Esa diferencia de niñez y de ser adulto no crea una diferencia en las cosas de Dios. Son iguales porque tanto el niño, el infante como el adulto son criaturas de Dios, son hijos de Dios, ¿no? Es a quien Dios destina la salvación, es por quien Jesucristo se sacrifica para salvarnos. Por lo tanto, tiene que haber máxima igualdad. No se le puede impedir llegar a la casa de Dios porque sean niños, porque sean envejecientes, hermanos y hermanas, o porque sean pecadores. El trato también por la parte de Jesús el Señor, esa frase de los discípulos los trataba muy mal. Cristo quiere máxima ternura hacia los niños y hacia todo el mundo, es con todo el mundo. Máxima ternura, que no haya maltrato, hermanos y hermanas, que no haya discrimen, prejuicio, castigo, abuso, violencia, que no exista nada de esto. No solo contra los niños, que son los más vulnerables, los más frágiles, sino hasta con aquellos que pueden estar en pecado, por aquellos que están en la edad adulta, demencia senil, que han perdido el razonamiento y contacto con la realidad y hacen cosas que nos descontrolan, hermanos y hermanas, y que a veces no sabemos manejar. Todo eso está envuelto en este aspecto dentro de este evangelio, porque esa es la política de Jesucristo. Esa es la novedad del evangelio. Esa es la conducta del reino de Dios y de los que son hijos del reino de Dios y de los que esperan el reino de los cielos. Así que tendríamos que verlo desde ese punto de vista también, hermanos y hermanas. Aquí, terminando ya, hermanos y hermanas, en una forma de concluir, nadie tiene derecho a determinar en esta vida quién se acerca a Jesús y quién no se acerca a Jesús. Jesús y Dios, el Espíritu Santo, tienen la total libertad, hermanos y hermanas, de acoger a quien ellos quieran. Eso no está en nosotros y nosotros no tenemos ese poder, nosotros no tenemos esa capacidad y nosotros no tenemos esa delegación, hermanos y hermanas. Punto importante de reflexión hoy en la palabra de Dios. No podemos determinar quién se acerca o quién no se acerca, ¿no? Y por lo tanto, así las cosas, hermanos y hermanas, no le podemos impedir a nadie que está buscando a Jesús, porque la persona que busca a Jesús siente que depende de Dios para vivir, para realizarse, hermanos y hermanas. No puedo estar lejos de Él. Para superarme lo necesito y yo no lo puedo impedir. Para desarrollarme como persona, porque carezco de mis propias fuerzas, o mis propias fuerzas no me dan, necesito de la fuerza divina. ¿Cómo yo voy a impedir eso? ¿Cómo yo voy a alejar? ¿Cómo yo voy a poner un control de acceso a lo espiritual, a la bendición, a la sanación, al perdón de los pecados? Yo no puedo hacer eso, hermanos y hermanas. Los que buscan a Jesús y nosotros no lo podemos impedir, están buscando las posibilidades, hermanos y hermanas, para poder echar hacia adelante, conocer la verdad. Es por eso, hermanos y hermanas, que cuando somos niños, nosotros tenemos más disponibilidad para Dios. Tenemos más disponibilidad para Dios.
Y si en algo tenemos que ser como los niños, es que tienen libre acceso a Dios en cualquier momento y porque están disponibles para escuchar, para implementar lo que Dios tiene que decir. Amén y amén. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios con los tuyos, sea para la gloria y la honra de nuestro Padre del cielo, te irá bonito. Vamos mañana, por favor de Dios.